Esta clase virtual es sobre las referencias y patrones que son utilizados para realizar la evaluación antropométrica y de crecimiento. Esta presentación tiene como objetivo general conocer los criterios para determinar una población como referencia o como patrón con la finalidad de evaluar el estado antropométrico y el crecimiento, pero también tiene otro objetivo general, que es conocer cómo se elaboraron el patrón de crecimiento infantil de 0 a 5 años de la OMS 2006 y la referencia de 5 a 19 años de la OMS 2007. Ustedes en los dos cursos de nutrición, en nutrición básica y en nutrición del ciclo vital, han utilizado, cuando realizaron las evaluaciones antropométricas en el caso del adulto y evaluación antropométrica de crecimiento en el caso de lactantes, niños y adolescentes, diferentes referencias. Por ejemplo, en el caso de los adultos, ustedes utilizaron una referencia para evaluar mediciones de pliegues y también para evaluar áreas, ¿sí? Áreas grasa, de músculo. Y para estas evaluaciones utilizaron entonces ustedes una referencia en donde el autor de esta referencia es Frisancho, fue publicada en el año 1981, en donde se utilizó un N de 1997 entre 1 a 74 años. Otras referencias que ustedes han utilizado ha sido para evaluar nutricionalmente a la embarazada, como la curva de Atala, en donde relaciona el índice de masa corporal según las semanas de gestación, pero también han utilizado otras referencias para evaluar también en el caso de las embarazadas el incremento de peso, como la curva de incremento de peso materno en función de la edad gestacional, donde los autores son del Centro Latinoamericano de Perinatología, en donde en este caso, en este estudio, se tomaron mediciones de 43 embarazadas, se le hizo un seguimiento y durante este seguimiento se obtuvieron 1003 mediciones del peso según la edad gestacional de los incrementos de peso. Otra referencia que ustedes han utilizado ha sido la de patrones de peso neonatal en función de la edad gestacional, también construidos por el CLAP, en donde lo que se hace es relacionar el peso en gramos según las semanas de amenorrea, y el N fue de 14.814. Otras referencias que ustedes han utilizado, una de ellas es un patrón, como la patrón de crecimiento infantil de OMS 2006, pero también existen otras referencias para poder evaluar lo que son lactantes, niños y adolescentes, que son las del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos, publicadas en el año 2000, que después vamos a hacer referencia. Estas ustedes no las han utilizado, pero en su momento, antes de ser publicadas las de la OMS, en algunos países se utilizó esta referencia. Entonces es importante tener en cuenta que ustedes ya han manejado referencias y los ha permitido realizar las evaluaciones. Ustedes recuerdan que la evaluación antropométrica y de crecimiento, cuando estamos evaluando en el caso de lactantes, niños y adolescentes, ustedes van a requerir siempre las mediciones, ya sea del peso, de la talla, en el caso del adulto, en el caso de los lactantes, niños y adolescentes, bueno, puede ser que requieran otras mediciones, además del peso y la talla, como en el caso de los niños menores de 2 años, de la longitud, del perímetro cefálico, también mediciones de pliegues, por ejemplo. Esto hace que después ustedes estas mediciones las relaciones y ahí ustedes conformen lo que son los indicadores antropométricos, pero además de las mediciones e indicadores antropométricos siempre van a necesitar una población de referencia
para comparar, para poder, digamos, tener una guía o llegar a determinar si estas personas se encuentran en los rangos de normalidad, que para eso es que requerimos entonces una población de referencia. Pero también se ha generado que esta población no solamente podría ser solo para comparar, sino que también para comparar y ser una meta a alcanzar. Y ahí ya no estaríamos hablando de referencia. Y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora vamos a centrarnos en lo que es una referencia. Es un instrumento para analizar los datos de un individuo o población, proporcionando una base común para comparar, no debiéndose hacer deducciones de diferencias observadas. Esto nos quiere decir que toda referencia, como las que ustedes han utilizado, menos la del patrón OMS 2006, solamente nos permitirían clasificar a la persona que estamos evaluando en ciertos rangos de normalidad o no, pero no tendríamos que estar determinando juicios de valor, no tendríamos que estar definiendo si es sobrepeso o desnutrido, sino realmente las referencias se utilizarían como guías, ¿sí? Porque se basan de datos, son poblaciones que más allá que tuvieron un peso al nacer adecuado, por ejemplo en el caso de los niños que crecieron en un entorno saludable, en el caso de otras poblaciones, por ejemplo adultos que son poblaciones sanas, que se consideran que expresan su potencial de crecimiento, más bien se construyen en base a datos transversales que se tomaron en un momento. Entonces ese es el caso de, por ejemplo, de una referencia para evaluar niños. Ustedes van a tener distintos niños para las diferentes edades, no es el mismo niño que fue creciendo y al cual ustedes fueron obteniendo las mediciones. En sí, más bien son datos que ya están, que como corresponden a un grupo, una población que es representativa y es sana, se la utiliza como referencia para comparar, ¿sí? En los momentos que hay veces que solamente existen este tipo de poblaciones, este tipo de referencias, entonces al final se termina realizando juicio de valor, se termina diagnosticando y diciendo este niño tiene desnutrición, sobrepeso y obesidad. Pero no es la finalidad de una referencia que uno realmente diagnostique, porque las referencias representan lo que sucede en ese grupo, describen lo que sucede en ese grupo. Mientras que un patrón o estándar o norma también se basa en una población sana, que desarrolló su potencial de crecimiento, pero más bien el patrón o estándar o norma es una meta y prescribe cómo debe ser el crecimiento, plantea meta a alcanzar. En sí, lo que importa del patrón, como es el caso del patrón OMS 2006, que lo vamos a ver también dentro de un rato, se pudo realmente comprobar que los lactantes, por ejemplo, realmente desarrollaron su potencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que seguir las recomendaciones de la OMS en cuanto a alimentación, en cuanto a higiene, en cuanto a salud. Esto hace que todo ese entorno que puede ser desfavorecedor en el crecimiento de un niño, se diera un entorno en sí más bien positivo, al lograrse una buena alimentación, el niño al poder crecer en salud. Entonces eso determina un adecuado crecimiento y eso se pudo constatar porque se hizo un seguimiento de estos niños por 2 años. En ambas situaciones, ya sea referencia o patrón, tiene que cumplir con una serie de criterios y por lo general un patrón tendría que poderse utilizar a nivel internacional, tendría que representar varias ciudades, varias poblaciones y poderse utilizar de forma internacional. Por lo general las referencias se realizan en un país para un grupo y son de uso nacional, que a veces igual se utilizan
a nivel internacional, como pasa con el caso de la curva de Atala, que fue elaborada en base a datos de mujeres chilenas, ¿sí? En el caso de nuestras curvas acá, en esta tenemos datos de Argentina, Brasil y Uruguay, y acá son mujeres de Uruguay. Entonces, en el caso para el uso nuestro, en nuestro país, bueno, se pueden recomendar, pero capaz para el uso de otras mujeres en otros países más lejanos no sería recomendable. Esta participaron 6 países. En esta solamente son datos de Estados Unidos. Esto es un patrón, esto es una referencia. Esto consolida una referencia también. Esta, por más que participaron 43 mujeres en las cuales se hizo un seguimiento, habría que profundizar más en el estudio para considerar si puede ser un patrón. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para definir la población de referencia o patrón? Todo patrón puede ser referencia, pero no toda referencia es patrón, por lo que vimos anteriormente. Bueno, una de las principales cosas es que la muestra debe incluir por lo menos 200 individuos en cada grupo de edad y sexo. Eso es para hacer una referencia o patrón, como mínimo 200. Y obviamente que si vamos a tener datos de niños, vamos a estar para cada edad, ya está, y según sexo. Si las comparaciones son de índole transversal, o sea, si yo voy a tener siempre mediciones de casos en diferentes momentos de la vida y no es el mismo niño, más bien necesitaría compararlo con datos, en poblaciones con datos transversales. Entonces, por eso es que se dice que la muestra debe ser transversal. En cambio, si yo lo que quiero es evaluar crecimiento, comparar para poder tener en cuenta o diagnosticar si el crecimiento es adecuado o no, yo voy a necesitar entonces una muestra conformada por los mismos niños en los cuales voy a obtener los diferentes datos de peso, de talla y conformar los indicadores para las diferentes edades, pero del mismo niño. Los procedimientos de muestreo deben estar definidos y ser reproducibles. O sea que en toda referencia o patrón debe estar claro cuánto fue el número de participantes, o sea, el número de la muestra, cómo se determinó y a su vez que si alguien quiere volver a reproducir este estudio, lo pueda llegar a hacer. O sea, tiene que estar todo bien claro para poderlo volver, digamos, a realizar en las mismas condiciones. Las mediciones tienen que estar realizadas con cuidado. Ustedes ya saben que la técnica es fundamental de cómo se obtienen las mediciones. Deben ser registradas por observadores adiestrados. El equipo debe ser adecuado y calibrado con intervalos frecuentes si es necesario. O sea, las mediciones pueden obtenerse mal por no usar la técnica adecuada o porque el equipo no se encuentre también de forma adecuada para poder realizar dicha actividad. Las mediciones efectuadas en la muestra deben incluir todas las variables antropométricas que se usarán en la evaluación antropométrica. Si yo voy a utilizar los indicadores peso, edad, longitud, edad, ¿sí? Peso, longitud, necesito entonces tener todas las mediciones que me permitan poder incluir estos indicadores. Los datos a partir de los cuales se preparan las gráficas y tablas de referencia deben estar a disposición y se deben describir los procedimientos usados para realizar curvas y preparar tablas. Esto es lo mismo como cuando se determina la muestra. Bueno, también los datos tienen que estar a disposición para todos aquellos que los quieran volver a utilizar y plantear capaz nuevas gráficas y nuevas tablas. Toda referencia y patrón debería incluir varios países y entre ellos algunos desarrollados, principalmente en el caso de los patrones.
Debe basarse en poblaciones sanas, con crecimiento sin restricciones. O sea, cuando seleccionemos la muestra, tenemos que estar seleccionando con ciertos criterios de inclusión. En lo que se refiere entonces, en el caso de la evaluación antropométrica del crecimiento infantil, ¿qué es lo que se ha utilizado hasta el momento? En el año 1978 la Organización Mundial de la Salud adopta los datos de referencias del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias y del Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, que vendría a ser la sigla en inglés NSHS, y CDC como referencia internacional. Pero en el año 1993 la OMS realiza un estudio exhaustivo, concluyendo que la referencia que se había utilizado hasta el momento no representaba el crecimiento en la infancia. ¿Qué fueron las tres grandes cosas que evaluaron, que hizo que esta referencia que se había utilizado hasta el momento de forma internacional, hoy por hoy, al menos en el año 93, no fuera realmente lo mejor para evaluar? Una de las cosas que se pudo observar era que los niños, la mayoría estaban alimentados con leche de fórmula. Esto implicaba un crecimiento diferente al niño amamantado. Por otro lado, los pesos y las tallas, los pesos y las longitudes no fueron obtenidos en cada mes. O sea, no había datos de estas mediciones para cada mes. En algunos casos era cada 3 meses. Y por otro lado, no se podía decir que era de uso internacional porque eran datos obtenidos en Estados Unidos. Con lo que se refiere al crecimiento en los primeros meses de vida, los niños alimentados exclusivamente con leche materna en los primeros 3 meses crecen más rápidamente que los niños alimentados con fórmula, disminuyendo posteriormente su velocidad de crecimiento, siendo esto una situación normal. Esto es lo que se había visto en el año 93. Estos niños, a ser evaluados con las tablas estas de NSHS y del CDC, hacía que muchas veces el profesional de salud interpretara como que el niño amamantado no crecía bien, porque al evaluarlo con estas tablas y ver que después de los 3 meses estos niños caían, digamos, de percentiles, como que el crecimiento era menor, eso implicaba entonces que había un descenso. Entonces que el tema era que las tablas habían sido elaboradas y las curvas a partir de niños que eran alimentados artificialmente, entonces esos niños tenían otra forma de crecer. Eso se pudo constatar al hacer curvas y tablas con datos de niños solo amamantados. Ahí se pudo ver que el crecimiento era diferente. Entonces ahí es cuando realmente se plantea en el año 97 ya la decisión de realizar las nuevas tablas y curvas de crecimiento. Entonces de 1997 al 2003 la OMS realiza el estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento, ¿sí? Estas nuevas curvas van a permitir evaluar el crecimiento y el desarrollo infantil de todos los niños y niñas del mundo, porque realmente va a ser internacional. Tiene enfoque prescriptivo, porque es meta alcanzar. Estos niños tuvieron que cumplir una serie de recomendaciones de la OMS en relación a la nutrición óptima. Tenían que ser lactantes amamantados, al menos entre 4 y 6 meses. Después tendrían que tener una alimentación complementaria a partir de los 6 meses, pero continuando también con leche materna. Crecer en un entorno óptimo, con ausencia de contaminación microbiológica, ausencia de consumo de tabaco y una atención de salud adecuada como inmunización, la atención pediátrica normalizada. Y bueno, y todo esto serían las condiciones para tener un crecimiento óptimo. Estos niños que participaron en este estudio cumplieron con estas recomendaciones. Las familias firmaron lo que sería un consentimiento en donde aceptaban estas condiciones. Estas familias de estos niños que fueron seguidos por 2 años
recibieron en cierta forma un acompañamiento durante este crecimiento infantil, ya que una serie de técnicos que participaron en este estudio, principalmente había licenciados en nutrición, que eran los que realizaban las mediciones y las frecuencias alimentarias para conocer si realmente se estaban cumpliendo estas recomendaciones de la OMS. Bueno, la muestra, con el número de lactantes y niños pequeños que participaron. Se recogieron un total de datos de 8.440 lactantes y niños pequeños, en donde un grupo formó parte del seguimiento longitudinal de 0 a 24 y se realizó también un estudio transversal de los niños de 18 a 71 meses. El financiamiento de este estudio no fue suficiente como para poder realizar un seguimiento hasta los 5 años, ya que este patrón fue pensado para evaluar niños de 0 a 5 años. Entonces lo que se pudo hacer es un seguimiento de 0 a 24 y después tener datos transversales de niños de 18 a 71 meses. De esta muestra total de 8.440 niños, tenemos que para el seguimiento, o sea, las cohortes serían de 300 recién nacidos por país, que eran 6 países, participaron, y 1.400 niños de 18 a 71 meses por país también. El tamaño mínimo de la muestra para elaborar el patrón de crecimiento fue de 400 de ambos sexos. Si yo les pregunto ahora cuánto era la cantidad mínima para una muestra para realmente poder ser una referencia o patrón, ustedes recuerdan que era 200. Ellos lo han superado, o sea que esto está muy bien. ¿Cuáles fueron entonces los países que participaron? Bueno, participó Estados Unidos, Brasil, Ghana, Norway, Omán y la India. En el caso de estos lugares que fueron seleccionados para participar, principalmente lo que pesó en la selección eran con centros de investigación y que pudieran desarrollar este trabajo y a su vez lo pudieran financiar. Entonces, ¿cuáles eran los criterios de admisión para formar parte de este estudio? Uno de ellos que figura al final es eso: presencia de instituciones de investigación con un número de científicos, publicaciones y proyectos de investigación realizados que permitieran dar la confianza de que realmente este trabajo lo iban a desempeñar bien, y la posibilidad de financiamiento. Pero ¿cuáles fueron los otros criterios de admisión como país? Un número suficiente de familias con situación socioeconómica alta, una tasa de mortalidad infantil baja, tasa de retraso de crecimiento, bajo peso y emaciación por debajo del 5% entre los 12 y 23 meses. Tenía que tener el lugar una altitud menor a 1.500 metros y la población con bajo desplazamiento, o sea, no podíamos tener poblaciones, grupos de personas que se estuvieran, digamos, mudando o trasladando de un lugar a otro, porque después, si era cada vez que se iba a ir a evaluar al niño, era difícil encontrarlo. Por otro lado, era necesario que más del 20% o el 20% de las madres que siguieran las recomendaciones de alimentación de la OMS, o sea, que las cumplieran, seguridad en eso. Por otro lado, la existencia de apoyo a la lactancia materna, o sea, que fueran regiones donde ya la lactancia materna estuviera incorporada y no hubiera que incorporarla. Bien, ahora vamos a ver cómo fue que después de elegir los lugares donde se iba a realizar el estudio para obtener los datos, cómo fue que se seleccionaron en estos lugares a los individuos, o sea, a cada recién nacido. Bueno, los criterios fueron: ausencia de condiciones de salud ambientales o económicas que limiten el crecimiento, madre dispuesta a seguir las recomendaciones relativas a la alimentación, que ya las habíamos nombrado hoy, lactancia exclusiva predominante, como mínimo 4 meses, introducción de la alimentación complementaria a los 6 meses y lactancia
La lactancia debía continuar hasta los 12 meses o más. Por otro lado, tenía que ser un recién nacido a término, mayor o igual a 37 semanas y menor a 42 semanas. El embarazo no podía ser gemelar. Tenía que haber ausencia de morbilidad perinatal importante, o sea, todo tipo de enfermedad que pudiera ser previo, durante y después del nacimiento. Y la madre no podía ser fumadora. O sea, con respecto al embarazo, tenía que haber cierta ausencia de ciertas patologías que podía haber en el embarazo, con presión alta, anemia, ¿sí? No podía ser gemelar y ella no podía ser una madre fumadora durante el embarazo y después. Estos niños se realizaron mediciones antropométricas, ¿sí? En los cuales, ¿qué mediciones se hicieron? Y en total, todos los niños que participaron en el seguimiento entre el nacimiento y 24 meses recibieron 21 visitas en donde se le hicieron mediciones. ¿Qué mediciones se hicieron? Peso, longitud y perímetro craneal. Acá dice talla, pero es longitud. Y también perímetro del brazo y los pliegues. Y esto es lo innovador de este patrón, es que se hace la medición de pliegues. Más allá que todavía no estábamos usando, no estamos evaluando a los niños los pliegues, ¿sí? El estudio transversal consistió en hacer la medición de peso, talla, circunferencia cefálica y de brazo también y de pliegues. Y la longitud entre los 18 y 35 meses. Pero cabe aclarar de nuevo que menor de 2 años lo que se hizo es medir longitud. ¿Qué indicadores antropométricos tiene este patrón? ¿Qué indicadores antropométricos forman parte del patrón? Para crecimiento alcanzado, masa corporal total, lo que ustedes ya conocen: peso para la edad, longitud o talla para la edad, peso para la longitud o para la talla, índice de masa corporal para la edad, perímetro craneal para la edad. En lo que se refiere a composición corporal, los indicadores antropométricos son perímetro braquial para la edad, pliegue cutáneo del tríceps para la edad, pliegue cutáneo subescapular para la edad. Y también este patrón consta con unas tablas para poder analizar los incrementos hasta los 2 años de peso, talla y perímetro cefálico. Lo importante es que todos estos indicadores tienen curvas y tablas en general. En lo que se refiere a para evaluar velocidad, esto es algo que todavía no se ha podido instrumentar, la OMS no ha capacitado en esto y tampoco en la medición para evaluar los pliegues. Entonces, más allá de que están las tablas y las curvas, todavía no se utilizan. Bueno, entonces pudimos conocer cómo fue que se elaboró este patrón para evaluar el crecimiento en los niños de 0 a 5 años. Ustedes también tienen que mirar el video que va a estar en la plataforma, sobre cómo se elaboró este patrón, y este video está hecho por la Organización Mundial de la Salud y la verdad que es muy importante que lo vean, porque desde los investigadores plantean cómo se realizó este trabajo y realmente es muy interesante. Nosotros ahora tenemos que ver entonces, hasta 0 a 5 años tenemos cómo evaluarlo. Bueno, después de los 5 años, y esto fue lo que pasó en el año 2006, esta pregunta que yo voy a formular ahora. Bueno, ahora tenemos este patrón, pero los mayores de 5 años, ¿con qué los vamos a evaluar? En este caso serían niños mayores de 5 años y adolescentes. Entonces, en su momento, en el año 2006, la OMS recomendó seguir utilizando, ya que no existía otra referencia mejor, aquella referencia que nosotros habíamos hablado al principio, que no convenció en el año 1993 a la OMS para seguir utilizando, la del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias y del Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, las NSHS-CDC,
que las adoptaron en el año 78, eso se siguió utilizando, eso fue la recomendación en su momento. Mientras pasaban los meses, ellos decidieron, empezaron a analizar la posibilidad de elaborar un patrón. Tenía un costo enorme, entonces pensaron en otra solución que ahora la vamos a desarrollar. Previo a esto, es importante tener en cuenta que en el año 2000, este Centro de Enfermedades y de Prevención de los Estados Unidos publica o da a conocer las nuevas curvas y tablas en el año 2000. O sea, la NSHS se había publicado en el año 78 con el aval de la OMS para ser de uso internacional, lo mejor que había en ese momento para evaluar a los niños y adolescentes, pero que en el año 93 se le encuentran esas series, se llega a la conclusión que ya no, que por el tema de que el niño amamantado tenía otro tipo de crecimiento, el cual no era recomendado ser evaluado por estas tablas en donde predominaban niños que no habían sido amamantados, más lo otro que ya vimos, hizo que el CDC, sabiendo que la OMS estaba trabajando para hacer un patrón, ellos mejoraran estos datos de las NSHS-CDC del año 78, ¿sí? Y bueno, para eso es importante conocer un poco qué datos se utilizaron para elaborar las de NSHS-OMS 1978. Bueno, fue basada en niños de Estados Unidos. Ellos hicieron, tenían el estudio longitudinal de ellos era de 0 a 3 años, 0 a 36 meses, y se basaban en datos del año 1929-1975. Miren qué tan viejitos eran estos datos, cuando nosotros hasta antes del año 2006 utilizábamos estas tablas. Entre los 2 y 18 años se basaron en 3 estudios transversales representativos de la nación que se basaban en datos de los años 60 hasta 1975. O sea que eran datos bastante antiguos, en donde vemos que se superponen datos de estudio longitudinal con el transversal. Esto hacía, como pasa también ahora con las de la OMS 2006, que cuando al niño lo medíamos acostado, por el niño de 23 meses, lo medíamos acostado, medía de una forma, y cuando lo medíamos la talla, parado, un niño de 23 meses medía distinto. Había una diferencia entre 1 y 1,5 centímetros entre acostado y parado a la medición. Esto ténganlo en cuenta. Recuerden que con el de la OMS es de 0,7 aproximadamente. Bueno, ¿qué diferencias tiene estos datos de la NSHS con las curvas de crecimiento CDC 2000? Ellos plantean que son la versión mejorada de la NSHS-OMS del año 77, pero que se publica y se da a conocer por la OMS en el 78. Lo que hacen es utilizar un método estadístico moderno, el mismo que utilizó la OMS, en donde los datos que se utilizan son del 63 al 94, incluyendo la encuesta nacional de examen de salud y de nutrición, y incluye un nuevo set de curvas. Se moderniza en este sentido. Sigue habiendo datos de 0 a 36 meses para peso, edad, longitud, perímetro cefálico según edad, pero en vez de tener datos de 2 a 18 vamos a tener datos de 2 a 20 años de niñas y niños, donde se agrega el índice de masa corporal, Body Mass Index. Esto es lo novedoso de estas curvas en relación con las NSHS-OMS 78. ¿Cuáles son las mejoras concretas que le hacen a estos datos? Se mejora la diferencia que hay en la longitud entre los 24 y 36 meses. Recuerdan que yo les había dicho que era de 1 a 1,5, bueno, se disminuye esa diferencia. Se consiguen mediciones para tener datos en cada mes. ¿Se acuerdan que yo les decía que no había datos en la NSHS del 78 de las mediciones para cada mes?
Bueno, acá se consiguen datos, el tema es que no son de los mismos niños. Por ejemplo, de los datos que faltaban se complementaron con pesos al nacer de partidas de nacimiento de Estados Unidos de los años 68-80 y del 85 al 94. En la longitud al nacer, partidas de nacimiento de los estados de Wisconsin y Missouri y de 200 clínicas del sistema pediátrico de vigilancia nutricional. O sea que es como rejunte de pesos, de longitud, para poder subsanar esos datos que faltaban. Por otro lado, lo que se pudo ver también que la alimentación del lactante representativa de la población de esas dos últimas 2 décadas seguía predominando la alimentación artificial, o sea que los niños amamantados con estas tablas o curvas no íbamos a tener el mismo problema que las anteriores. Lo otro que bueno, lo que sí es una mejora es que hay datos hasta 20 años y que se puede constar con el IMC. El tema es que estas curvas, y lo mismo pasa con las anteriores, pero ya en esta época en donde que se quiere prevenir el sobrepeso y la obesidad, reflejan una tendencia al sobrepeso y la obesidad. Niños que son evaluados como normales en estas curvas en sí tienen sobrepeso y obesidad. Se subestima entonces el sobrepeso y la obesidad y se sobreestima la desnutrición. No sirven realmente para evaluar. Lo que sucedía entonces en ese momento, en el año 2006, que nosotros teníamos la posibilidad de evaluar a los niños con un patrón de 0 a 5, pero después tener que saltar a esta tabla, donde son muy diferentes. O sea, el niño cuando tiene 5 años y un mes pasa a esta tabla, donde muchas veces puede caer hasta del percentil de donde venía creciendo, ¿sí? Bien, esto hace que realmente sea un problema. Entonces, la OMS elabora, ellos dicen un patrón, pero sí elaboraron una referencia para los niños de 5 años y un mes hasta 19 años. ¿Qué fue lo que hicieron? El objetivo fue elaborar curvas de crecimiento para escolares y adolescentes que concuerden con los patrones de crecimiento infantil de la OMS para preescolares y los valores de corte de IMC para adultos. Ellos lo que tratan entonces de realizar tablas y curvas que puedan ser la continuación, ¿sí?, de estas curvas del patrón OMS 2006 y que a su vez después se relacionen. Cuando ya tengas 19 años, tenés que seguir evaluando por IMC, que haya una relación con el IMC de los adultos. Esto es lo que quiere decir este objetivo. Para ellos, en ese momento, lo que les preocupaba era la diferencia que se observaba en todos los percentiles entre el patrón de la OMS 2006 y la referencia NSHS-OMS. La referencia para IMC de NSHS-OMS 1991, porque les cuento que cuando se utilizaba la NSHS del 78 para IMC había que usar otra tabla que comenzaba con datos a los 9 años. Los valores se expresaban por año, o sea que vos lo tenías que medir al niño una vez por año, y habían sido publicados en el 91, o sea, como que seguir usando eso, o sea, tú tenías datos de IMC para todos los meses de 0 a 5, y después tenías que pasarte a una tabla de IMC, donde ibas a tener datos a partir de los 9 años para cada año. No se podía seguir trabajando así. Las NSHS-OMS 78 si se seguían usando para los niños de 5 años, más de 5 años en adelante, eran con un método estadístico antiguo. Por otro lado, las tablas las del CDC, del CH 2000, ellos no al tener una tendencia de sobrepeso y la obesidad no las podían recomendar, y ellos llegaron a la conclusión que tampoco podían hacer un estudio multicéntrico para niños mayores de 5 años. O sea, un patrón nuevamente imposible por los costos. Entonces ellos lo que llegan a concluir y a realizar es a reconstruir la referencia en NSHS-OMS, digamos, elaborada o finalizada su elaboración en el año 77 y publicada en 78 y recomendada por la OMS como internacional. Entonces se toman estos datos, se utiliza la muestra original sin obesos, se le saca todos los niños con pesos elevados y se la complementa con los datos procedentes del patrón de crecimiento infantil OMS 2006, y vieron que ellos tenían una muestra transversal que superaba los 5 años, ¿sí? Entonces ahí ellos
combinan estos datos, se aplican los métodos estadísticos modernos y se logra así una transición suave a los 5 años y no un salto de percentiles como pasaba pasando unas curvas y tablas que teníamos de 0 a 5 a estas otras. Entonces se fusionaron los datos de la muestra transversal del patrón de 18 a 71 mes con la muestra final de NSHS, depurándose los datos de valores atípicos de talla y de pocos saludables de peso. O sea, esos datos que estuvieran muy en los extremos no se tuvieron en cuenta. De esta forma ellos pudieron obtener una muestra final de talla para la edad, porque el niño de 5 años y un mes ya es talla para la edad, ya a partir de los 2 años, donde hay 30.907 observaciones, o sea, 30.907 mediciones de talla de edad, para el peso de edad 30.100 y para el índice de masa corporal según edad 30.018. Y así se puede obtener una curva, como podemos ver. Si nosotros tenemos que terminar de evaluar a un niño de 5 años y pasamos 5 años y un mes, ustedes van a poder observar cuando grafiquen que no se nota, es más suave ese cambio de curvas. Entonces, la referencia de la OMS 2007 de 5 a 19 años es para evaluar crecimiento alcanzado, no tenemos para medir pliegues, porque no había datos en el año 78 no había curvas y tablas para pliegues. Hay, pero no están dentro de esta muestra que se trabajó en ese tiempo. Entonces tenemos los indicadores: peso para la edad, 5 años y un mes a 10 años, talla para la edad, 5 años y un mes a 19 años, índice de masa corporal para la edad de 5 años y un mes a 19 años. Recuerde que el peso para la edad después de los 10 años no es necesario, ¿sí? Porque los cambios corporales son muy grandes y no son tenidos en cuenta como para poder evaluar. Entonces, la pregunta es, debido a que si ustedes leen el material, que el material lo tienen en la plataforma, que se llama Elaboración de patrones OMS de crecimiento de escolares y adolescentes, bueno, podemos decir que este trabajo que se hizo para evaluar de 5 a 19 años es un patrón, una referencia, es internacional. Ya sabemos que no podemos decir que sea internacional porque se hayan usado algunos datos de OMS 2006, datos transversales. Son pocos como para poder, en pocos momentos, para darle un toque de internacional. Por otro lado, se basa en datos que se obtuvieron en el pasado, digamos, preferentemente. No pudieron seguir estos niños realmente las recomendaciones de la OMS, por ejemplo. O sea que en lo que se refiere a lo que dice la bibliografía, sería una referencia. Bueno, ahora finalizaríamos entonces esta presentación. Lo importante es que ustedes tienen materiales en la plataforma referido a esto, con detalle el patrón, y no se olviden entonces de ver el video de la OMS sobre el patrón de crecimiento infantil de 0 a 5 años.